Buenos días. Buenos días. Hola, profe, buenos días. Es, bien, hay un detalle con los enlaces para la comunicación con estos enlaces de Meet, porque al parecer Google solo permite, bueno, al inicio de la pandemia sí permitía de forma libre usar este Meet, pero ahora al parecer creo que es una hora máximo la que permite usar un enlace. Pasada la hora, te cancela el enlace y la sesión te va indicando un contador en el cual te avisa que ya va a terminar la sesión. No sé si ya les ha pasado. Sí, profe. Sí, Sí, profesor. Sí, con quién y cómo. Con la mayoría de maestros que usan Meet, profe. Hay maestros que ocupan el correo institucional, el de la ESIA, para que no se trabe. No, no, no es que se trabe, es que hay un límite de tiempo en el que están imponiendo ya Google, que te lo está dejando a una hora a lo más. Sí, es que pide como que una cuota para que no se lo. Para que dure más de una hora. Ah, bueno, les aviso por si eso nos pasa, porque ahora tengo que comprobar nada más que eso sucede o sea, es independiente del dispositivo, porque aquí con ustedes me he conectado más de una hora y no nos ha pasado, no ha indicado nada de que la sesión va a expirar. Y me estoy conectando por un smartphone, un celular. Ahora no sé si eso dependa, o a lo mejor no, pero aquí no ha pasado y se ha conectado más de una hora. Bueno, ahora si eso sucede, te impide el acceso. Si el Meet te cancela la sesión, el acceso te lo impide temporalmente, pero el link sí se habilita a partir de unas, no sé, como unas 12 horas. Bueno, entonces nos volveríamos a conectar por lo pronto otra vez con este mismo link si eso sucede. Ahora, mientras tanto, pues ya vería yo cómo sacar una cuenta de ahí de la escuela. Bueno, voy a empezar a compartir. Bien, ahí estoy compartiendo. ¿Pueden ver el archivo? Sí, ya se ve. Ahora, me están escuchando, digamos, no de manera excelente porque hay una intermitencia, pero sí me están escuchando. Sí, sí, se le escucha, claro. Ah, bueno, entonces voy a continuar en la parte de donde que me quedé. Entonces, esto ya lo comentamos. Bueno, aquí hay un comentario. Aquí el teorema que se está examinando es teorema fundamental del álgebra y es aquel que te dice que todo polinomio de una variable tiene al menos una solución real o compleja y que tiene exactamente tantas raíces como la potencia de mayor orden que aparece en el polinomio, es decir, el grado del polinomio.
Mm, la solución, el tipo de, los ejemplos de soluciones, este, y aquí nos quedamos en el teorema de existencia y unicidad, ¿no? Bueno, entonces son dos condiciones las que estoy enunciando en ese teorema, que es el teorema básico para la existencia y unicidad de soluciones de un problema de valor inicial. Entonces, una de ellas es que tienes una región del plano, un rectángulo. Entonces, una de ellas es que la función es continua ahí y su derivada parcial con respecto de la variable dependiente es también continua en ese rectángulo. Entonces, esas dos condiciones aseguran que existe una única solución del problema de valor inicial y' igual a f de ty para cualquier punto dentro del rectángulo en un cierto intervalo pequeño centrado en la condición inicial. Ahora, el hecho de que vamos aquí me quedé en los comentarios sobre ese teorema. El teorema entonces nos afirma que existe una única solución, existe y es única de un problema de valor inicial. Pero estas condiciones no te dicen bajo qué método se puede encontrar la solución. O sea, ya te está afirmando que existe y que es única, pero no te está diciendo ni te da alguna señal de cómo debes de encontrar la solución. Ese es otro problema. La demostración ya la comenté, estoy comentando una referencia donde se puede ver la demostración de ese teorema. A veces la demostración da indicios de un método para buscar la solución. Ahora, otro comentario importante es las condiciones señaladas en el teorema, es decir, que la función sea continua y su derivada parcial sea continua, son condiciones suficientes pero no necesarias. ¿Qué quiere decir que sean suficientes pero no necesarias? Quiere decir que puede haber problemas de valor inicial que tienen una única solución, pero no cumplen las condiciones señaladas en el problema, en el teorema. Entonces, esas condiciones son suficientes pero no necesarias. Otro comentario es que como una de las condiciones es que la derivada parcial sea continua en el rectángulo, entonces toda función que es continua en una región está acotada. Eso quiere decir que existe una constante k tal que es mayor que la derivada parcial para todos puntos en la región. Entonces, ahí usando el teorema del valor medio, puedo observar que esa función cumple una condición que se llama una condición de Lipschitz, que es esa desigualdad en la que intervienen los valores absolutos. Bueno, entonces el mismo teorema de, de existencia y unicidad lo puedo replantear en términos de la condición de Lipschitz. Y se enunciaría así. Supongamos que f es continua y ahora ya le estoy pidiendo que sea Lipschitz. Entonces existe una única solución del problema de valor inicial para cada punto inicial en el rectángulo. Y esa solución es única en un cierto intervalo. Entonces, ¿qué es que una función cumpla la condición de Lipschitz? Aquí está. Esta es una condición que ahora le estoy poniendo en lugar de la continuidad de la derivada parcial. Entonces, este sería otro teorema de existencia y unicidad que se desprende, bueno, del mismo, de este inicial, salvo que aquí le estoy pidiendo que la derivada parcial sea continua. Y en el segundo le estoy pidiendo que la función sea Lipschitz.
Entonces veamos, por ejemplo, un ejemplo de existencia y unicidad. Consideremos este problema de valor inicial. La primera derivada igual a la raíz de la función. Sujeto A, la función en cero es igual a cero para todo t mayor que cero. Demostrar que no tiene solución única y te preguntan, ¿contradice esto el teorema de existencia y unicidad? Entonces, dos soluciones que puedes tener para esa función y que son distintas es la función t cuadrada en t4 y la función 0, idénticamente 0 para todo t mayor que 0. Entonces tienes dos soluciones en el mismo intervalo, en todos los reales positivos. Por lo tanto, no tienes una unicidad en la solución. Pero ahora, para aplicar el teorema de existencia y unicidad, por ejemplo, en la segunda versión del teorema de existencia y unicidad, necesitaría yo que la función sea Lipschitz. Por lo tanto, debería satisfacer esta desigualdad que estoy incluyendo aquí. La raíz de u menos raíz de b es menor o igual que c por el valor absoluto de u menos b para todo v en un cierto intervalo. Entonces, ahora supongamos que alguna de esas dos es 0. En particular, si b es 0, esto implicaría que 1 entre c es menor que la raíz de u para todo u entre 0 y r, lo cual es falso. Entonces, esta función raíz de 1 es una función de Lipschitz y el teorema no lo podría yo aplicar, por lo tanto no lo contradice. Es decir, no está cumpliendo una de sus condiciones. Sí, entonces, ¿alguna pregunta, observación con el teorema de existencia y unicidad? No, profe. Entonces, esto está en relación, los teoremas de existencia y unicidad, con lo que se comentó de soluciones de ecuaciones de esta tabla. De esta tabla que había puesto por acá. ¿Por qué? Porque ahora ya tengo para la línea 4 una ecuación diferencial ordinaria y ya cuento con un primer teorema de existencia y unicidad de ecuaciones diferenciales, en ese caso para un problema de valor inicial. Entonces, para la línea 1 y la línea 4, para cuando tengo una ecuación algebraica, cuento con un teorema que se llama teorema fundamental de la álgebra o de la aritmética, bueno, pero es el que te dice que hay una existencia de polinomios, que todo polinomio, toda ecuación algebraica tiene tantas raíces como el grado del polinomio. Y aquí en ecuaciones diferenciales ya acabo de presentar al menos dos versiones de un teorema que me afirma que existe una solución y es única de un problema de valor inicial. Entonces ahora ya tengo como una teoría que sustenta la existencia de las soluciones. Bien, lo siguiente, voy a pasar ahora a clasificar. Voy a estudiar ahora ecuaciones diferenciales de primer orden, aquellas en las que solo aparece la primera derivada. Y estas son las familias que voy a estudiar de ecuaciones de primer orden. Es decir, solo involucran la primera derivada. Entonces, en esta tabla del lado izquierdo tengo el nombre de la familia o del tipo de ecuación y algunas observaciones en cuanto a la forma. Entonces, por ejemplo, vamos a ver 7 al menos, y son las siguientes: separables.
Las separables tienen esa forma que estoy indicando ahí. Todo lo que voy a ver ahorita son ecuaciones diferenciales de primer orden. Y voy a estudiar estos tipos. Y estos 7 tipos no son todas, sino que son algunas de las que se han estudiado a lo largo de los años. Entonces, la más importante, yo creo, y la forma más especial es las separables. Entonces, las separables tienen esa forma, y' igual a una función que depende de x multiplicando a una función que depende de y, de tal forma que con esa multiplicación puedo separar tanto lo que tiene x como lo que tiene y e integrar. Entonces, cuando tengo una ecuación separable, lo que tengo ahí es un problema de integración. O sea, después de haber separado, el problema se reduce a poder determinar las integrales, integrar la solución y obtener una solución general. Esas son las separables. Ahora, también tengo las lineales. Las lineales son una clase también muy estudiada, que tienen, para primer orden, tienen esa forma. Una función de x que multiplica la primera derivada más una función de x que multiplica a la función igual a un g de x. Estas ecuaciones determinan un operador lineal y existen solo de todos los órdenes, y ahorita estamos nada más en primer orden. Homogénea. Una homogénea tengo una forma diferencial de la ecuación diferencial, que es esta forma m de xy de x, n de xy de y igual a 0. Esa es la misma ecuación diferencial, solo que en una forma que se llama forma diferencial. Entonces voy a estudiar este tipo de ecuaciones y estas se van a llamar homogéneas porque tanto la m y la n como funciones de dos variables son homogéneas. Las homogéneas se reducen a separables. Otro tipo de ecuaciones que voy a revisar son las exactas, las cuales provienen de un diferencial exacto. Otro tipo de ecuaciones son las de Bernoulli, que son reducibles a lineales. Otro tipo de ecuaciones son las de Riccati, que son reducibles a lineal a través de una reducción a Bernoulli o a través de una reducción directa. Y las de Clairaut, que son ejemplos de ecuaciones diferenciales de primer orden que admiten soluciones singulares. Bien, bueno, voy a comenzar con las separables. Y nosotros ya vimos un ejemplo de una ecuación separable cuando presentamos el problema de las curvas de persecución. Ahí en ese problema aparecía una ecuación separable o se redujo a una ecuación separable y hice un proceso de integración en el cual aparecía la función arcoseno hiperbólico. Entonces voy a ver ahorita otra ecuación separable, que es la siguiente. Y' más xy igual a 0. Entonces voy a empezar, lo primero que se hace es separar las variables, como el nombre de las ecuaciones lo indica, e integrar. Entonces de ahí despejo la y' es menos xy. Multiplico ambos lados de la ecuación por el diferencial de x. Uso que el y' de x es diferencial de y. Y tengo de y igual a menos xy de x. Separo las variables, paso lo que tiene x de un lado y lo que tiene y del otro. Y integro. Entonces tendría yo dos integrales, la integral de 1 sobre y de y la integral de menos x de x. Cada una de estas integrales genera una constante de integración. Ahora, en este caso, esas dos integrales ahí están rápidas. Una es el logaritmo de y otra es x cuadrada sobre 2. Entonces, tomo los logaritmos en ambos lados, el exponencial, y de un lado me va a quedar una k, que es e a la logaritmo de c1, e a la c1 por la y del otro lado me va a quedar una constante r de e a la menos x cuadrada sobre 2. Por lo tanto, le llamo a la constante c la constante r entre k, y ya tengo la solución explícita.
Y esa es una solución general del tipo explícito. Explícito porque está despejado la y general porque hay un parámetro que me está dando una familia de funciones, que es ese parámetro c. Bien, ¿hay alguna duda en cómo encontrar la solución? Esto ejemplifica el tipo de ecuaciones separables. Ahí al momento de, bueno, es que como que me perdí cuando las separó el de la Y de aquí del DY, ese cómo apareció, ¿Cuál? el DY, cuando se separa, Ajá, cuando la segunda ese, línea, ¿no? sí, en la segunda. Ajá, el dy, primero me inicio haciendo de y igual a menos xy. Ahora multiplico por dx. Ah, ok, ok. Para pasar a la siguiente línea, por definición, el diferencial de y es la derivada multiplicando al diferencial de x. Entonces lo que tengo arriba es y' de x y eso es diferencial de y, por definición. Ah, ok. Sí, ya vi. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿No? Sí, profe. Bueno, yo me perdí en los últimos dos pasos. Bueno, ya después de la exponencial, en los Ajá. dos pasos siguientes. Ajá, después de la última línea de aquí, de la exponencial, bueno, la exponencial y el logaritmo son funciones inversas. Entonces ahí va a quedar la y, pero me va a quedar un e a la c1. Y ese exponencial de c1 es lo que le voy a llamar en el siguiente paso k. Es una constante. Del lado derecho también voy a tener e a la menos x cuadrada sobre 2 multiplicando a e a la menos c2. Y eso es lo que le estoy llamando abajo r. Y luego el último paso es divido r entre k, despejo la y a r entre k, como son constantes, le llamo la constante c. ¿Sí? Bueno, Sí, profe, ya quedó más claro. ¿alguna otra pregunta? Bueno, ahora tendría yo que hacer una comprobación, comprobar que mi solución efectivamente está correcta. Entonces, comprobar es lo que hicimos el lunes. Bueno, es revisar que valida la ecuación diferencial, que de verdad es una solución que está definida en todo punto y indicar en qué intervalo está, es la solución. Ahí, entonces tengo la función c constante por e a la menos x cuadrada sobre 2. Ahora, la derivada de esa función es ce a la menos x cuadrada sobre 2 por menos x. Entonces, cuando a la derivada le sumo x, y, eso equivale a ser, en términos de las funciones, equivale a ser c a la menos x por menos x más xc e a la menos x cuadrada. Ahí falta un sobre 2, pero en el exponente. Ambos están divididos sobre 2. Entonces, pues eso se ve que eso es 0 para todo x en los reales. Es decir, el intervalo donde esta función es solución son todos los números reales. Y aquí la estás comprobando, ¿no? Que sí valida la ecuación diferencial.
Sí. Entonces, por ejemplo, de aquí se puede ver, ¿por qué comentamos que esta es una solución explícita? ¿Por qué es de tipo general? Eh, ¿Alguien tiene presente esa definición? ¿Por qué es general a esta solución? ¿Y por qué es explícita? Porque interviene en una familia de funciones. Ajá, es general porque está parametrizada por esa constante C. Para cada constante C tengo una función. ¿Y por qué es explícita? Porque la Y está despejada. Pues exacto, porque la Y está despejada, ¿no? Ahora, si tuviese otra solución, de ahí puedo entender también lo de las soluciones singulares. Para cada constante C, yo tengo una función. Si le asigno a la constante C el valor de 2, tengo 2C a la menos x cuadrada sobre 2. Si le doy otro valor, tengo otra función. Pero si tuviese otra función, que también es solución, y no se obtiene de asignar un valor a la constante C, entonces esa función no pertenecería a esta familia de soluciones. Por lo tanto, si existiese, se llamaría una solución singular. Bien, entonces la siguiente clase de ecuaciones que vamos a revisar son las ecuaciones homogéneas. Esta clase de ecuaciones son reducibles a separables siempre y cuando reconozcas que sea homogénea, ¿no? Entonces empecemos con la definición de homogeneidad. Dada una ecuación diferencial m de x n x y de y igual a 0, esta se llama la forma diferencial de la ecuación de primer orden. ¿Por qué se llama forma diferencial? Porque ahí no está interviniendo la derivada, está interviniendo los diferenciales. Pero los diferenciales y la derivada pues están relacionados. Entonces voy a decir que la m y la n son funciones homogéneas de orden alfa si al parametrizar sus dos parámetros multiplicando por t, yo puedo sacar el t elevado a la alfa multiplicando la m de xy y lo mismo ocurre para la función n. Ahora, si ambas son homogéneas y tienen el mismo valor de este t de alfa, voy a decir que m y n son homogéneas de orden alfa. Y entonces la ecuación diferencial que están definiendo se va a llamar homogénea. Esta definición, pues, merece que comenten si están identificando o si hay alguna duda con la definición. Homogénea se refiere a que tienen el mismo valor, profesor. Ajá. Ahorita vamos a ver ejemplos, pero ten presente qué es lo que estás revisando para que sean homogéneas. Estás revisando que la m de xy, es decir, una función de dos variables, y la n de xy, que determinan la ecuación diferencial en su forma diferencial, son homogéneas, que puedo meter el t multiplicando a cada uno de sus parámetros y este t sacarlo elevado a un exponente. Y que ese exponente para la m y la n es el mismo. Entonces, este tipo de ecuaciones homogéneas, cuando ubicas que esto pasa, la puedes volver separable haciendo el cambio y igual a ux. Vamos a ver por qué. De manera general, sin tener una ecuación en particular, vamos a ver por qué sí se puede volver separable. Pues partes de la ecuación diferencial m de xy, n de xy, y entonces haces el cambio, y igual a ux. Entonces tendrías m de x u x de x más n de x u x
por el diferencial de y, pero en términos del cambio, el diferencial de y es u de x más x de u. Ahora, la segunda línea, por la propiedad de que m y n son homogéneas, tendrías que, podrías sacar el x elevado a un exponente, alfa, y multiplicar a m de 1u. Y lo mismo para n. Entonces puedes dividir todo esto entre x a la alfa, siempre que x sea distinto de 0, y quitar esa dependencia de x ahí. Y entonces te quedaría una ecuación que, dada la forma que tiene ahí, es separable. Puedes ver que tiene la forma de una multiplicación. Una función que depende de u por una función que depende de x. Entonces de ahí podemos apreciar que mediante el cambio y igual a ux, se vuelve la ecuación homogénea separable. Vamos a ver un ejemplo. Entonces tengo la ecuación diferencial y' igual a x menos y entre menos x. Entonces esa la voy a llevar a la forma diferencial. Como yo sé que el y' es, bueno, multiplico ambas partes por el diferencial de x, y tendría yo que x menos y de x más x de y es igual a 0. Sería, aquí estoy indicando una equivalencia entre esa ecuación diferencial y' igual a x menos y entre menos x y su forma diferencial. Es decir, ambas son la misma ecuación diferencial, salvo que una está en términos de derivada y la otra está en términos de diferenciales. Si se dan cuenta, el nombre de la materia es ecuaciones diferenciales, no ecuaciones en derivadas. De ahí la relación entre diferenciales y derivadas. Entonces, de ahí puedo ubicar cuál es la m y la n. La m de xy es x menos y, y la n de xy es x. Ahora, rápidamente puedo observar que m es una función homogénea de grado 1, porque si meto tx, m de tx, ty, es es tx menos ty, pero eso es t por x menos y. Entonces, m es homogénea de grado 1. Lo mismo sucede para n. Es homogénea de grado 1, de orden 1. Entonces, hacemos el cambio y igual a ux. Esto, el diferencial lo cambia de y igual a u de x más x de u. Entonces, la ecuación diferencial mediante el cambio me queda 1 menos u de x más u de x más x de u igual a 0. Y eso es eliminando los términos de u de x, eso es dx más x de u, la cual es de variables separables. La separo y me queda logaritmo de x más u igual a logaritmo de x, y vuelvo, ahí cuando la separas, vuelves al cambio original, porque en el cambio que hiciste dijiste que y igual a ux. Bueno, cuando ya tienes la solución, vuelves al cambio original, entonces la u sería y sobre x. Entonces tendrías logaritmo de x más y entre x es igual a k. Por lo tanto, la solución general sería kx menos x logaritmo de x. Hasta ahí ya encontré la solución general, y está parametrizada, también es una familia de soluciones porque está parametrizada por la constante que aparece k. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta con cómo estoy resolviendo esta ecuación homogénea? Primero tengo que darme cuenta que sea homogénea. ¿Alguna duda en cómo me di cuenta que es homogénea? Yo tengo una duda ahí respecto al cómo
aquí, por ejemplo, ay, ¿cómo hizo que quedara el dx más x de u? O sea, ¿cómo los redujo, cómo los sacó? Ajá. Bueno, primero el reconocimiento de que la ecuación en cuestión es homogénea, ¿no? Y eso es porque m y n son tales que si paso m de tx, ty, me va a quedar tx menos ty, y entonces eso es t multiplicado a x menos y, que es t por m, y entonces son homogéneas tanto m y n de orden 1. Luego el cambio de variable ux me vuelve ese diferencial. Ajá, entonces x menos y va a ser x menos ux. Entonces ahí factorizo la x y me va a quedar x por 1 menos u. Ujú. Pero de esa línea a la siguiente, lo que voy a cancelar es menos u de x, que tiene signo negativo, más u de x, que tiene signo positivo. Pues se cancelan y me queda solamente dx más x de u. No sé Ah, si esa era tu duda. sí, sí, esa era la duda. Ahí hay términos semejantes, que es menos u de x más u de x. Signo opuesto, se cancela. ¿Y cómo llegué a esa primera ecuación? Pues de la forma diferencial de arriba, de x menos y de x más x de x, cambié x menos y por x menos ux. Factoricé el x y luego x de y sería x por u de x más x de u. Entonces tengo un x multiplicando ahí ambos términos, divido sobre x, siempre que x sea distinto de 0, y, y llego a dx más x de u. Esa ya es separable. Bueno, entonces ahora tengo que comprobar que efectivamente también esa solución general que tengo valida la ecuación diferencial. Entonces, a ver, tengo que sacar la derivada. Y la derivada de esa función sería la derivada de kx menos x logaritmo de x. Sería k, la derivada de una suma, entonces sería suma de derivadas. Sería k menos la derivada de x logaritmo de x, que es menos x por 1 entre x menos logaritmo de x, que es k menos 1 menos logaritmo de x. Ahora, ese sería, eh, entonces la derivada, yo llego a que el lado derecho, x menos y, el lado derecho, pero de esta forma, este lado derecho de aquí, x menos y menos x. Entonces el lado derecho es x menos kx más x logaritmo de x entre menos x. Y también es igual a menos 1 más k entre logaritmo de x. Y lo cual comprueba como ambas, como se da la igualdad lado izquierdo, lado derecho, entonces comprueba que mi solución general que obtuve está correcta. Lado izquierdo, lado derecho en esta ecuación. En esta. Bien, ¿alguna otra pregunta con este ejemplo? ¿Alguna otra pregunta con este ejemplo? No, profe. Bien, entonces acabamos de ver dos clases de soluciones dos clases de familias de ecuaciones diferenciales de primer orden. Es decir, las de primer orden están indicadas
solo aparece una derivada, son de este tipo. Una relación que involucra la x, la y y la primera derivada, igual a 0. Ahora, entonces, acabamos de mencionar que se van a estudiar al menos unas 7 clases de familias de ecuaciones diferenciales de primer orden. Llevamos 2, las separables y las homogéneas. Entonces, de aquí, bueno, de aquí salen varias preguntas para, para alguna actividad, es decir, en cuanto a homogéneas, por ejemplo, cómo reconocer que una ecuación diferencial es homogénea. En cuanto a separables, pues acabo de comentar que las separables son muy importantes y en realidad el problema de ahí es encontrar las integrales. Muchas veces el problema es, bueno, de manera general, las separables se reducen a un problema de integración. Tal y como lo vi aquí, estas dos integrales de aquí pues estuvieron fáciles, ¿no? Pero si recuerdan las integrales que aparecían en el problema de las curvas de derivación, aparecían integrales que también eran inmediatas, pero no estaban tan fácil como estas, ¿no? Estas dos son fáciles, logaritmo y x cuadrada, y integral de x. Entonces las separables son problemas de integración, las homogéneas son reducibles a separables, pero las homogéneas hay que reconocerlas antes de poder empezar a aplicar el cambio de variable para reducirlas a separables, hay que reconocerlas, ¿no? Bien, si no me preguntas, voy a continuar. En algunos casos hay un tipo de ecuaciones que se pueden reducir a homogéneas. Es decir, inicialmente no son homogéneas, pero las puedo reducir a homogénea. Tal es el caso de esta ecuación, por ejemplo. Ahí tengo y' igual a x más y más 2 entre x menos y menos 4. A ver, ¿quién puede convertir esta a la forma diferencial? ¿Quién abre su Word y convierte esa ecuación a la forma diferencial? Para que reconozcamos la m y la n y observemos rápido que no es homogénea así como está inicialmente presentada. Voy a dejar de compartir para que alguien comparta su Word. A ver, alguien abra su Word para verificar lo que estamos afirmando. Abra su Word alguien, el que sea. Y compártalo, por favor. Bueno, es que no lo entendí muy bien, por eso no lo hago. A ver, abre tu Word. Abre tu Word y ahorita ponemos la ecuación. Bueno, es que bueno, no sé muy bien cómo se comparte. Bueno, Si quiere, yo lo comparto. Ajá. Entonces ahí escribimos la ecuación diferencial. Sería y' igual a x más y menos 2. A ver, déjame comprobar. Ahí con tu editor de ecuaciones sería x más y más 2 dividido entre x menos y menos 4. Y y' igual a x más y más 2 entre, ahí hay unos paréntesis para poder hacer la división,
Agrega unos paréntesis, porque si no se va. Y el otro, ahí, ajá. Si quieres, aumenta el tamaño de letra, ¿no? Para que todos igual y podamos ver un poquito más, el que tú quieras, ajá. Dividido entre menos, x menos y menos 4. Ajá, entonces ahora hay que pasar a esto a la forma diferencial. Multiplica, ahí donde estás, multiplica por dx, todo por dx. Entonces de ambos lados de la ecuación, todo por dx. Hay que agregar otro paréntesis. Bueno, así y luego de ahí también así. Ajá, entonces ahora copia todo eso otra vez y haces otra fila. Copia todo. En una nueva fila. Ajá. En nueva fila. Ajá, entonces el lado izquierdo, como es y' de x, ya lo conviertes a dy. El lado izquierdo, todo el lado izquierdo se vuelve dy. Ajá. Ahora pasa la función que está dividiendo ahí, multiplicando a dy, esa que está ahí dividiendo, la pasas multiplicando por dy. Ajá. Ahí y esa la vuelves, ya quitas, hay que quitar eso hay que quitar esa parte de que sea fracción en el editor de ecuaciones. Cópialo y vuélvela a pegar. X más y menos más 2. Paréntesis. Ahora del lado izquierdo, por favor, pon el dy del lado derecho. En el lado izquierdo, el dy ahí ponlo del lado derecho, ¿no? Ajá. Ahora pasas todo lo del lado izquierdo al lado derecho, dividiendo, restando. Todo lo que está del lado izquierdo, lo pasas del lado derecho restando. Menos eso y lo eliminas. Exacto, correcto. Ahí se queda un 0, se vuelve un 0. Que bien lo puedes poner del lado derecho mejor, ¿no? El 0. Igual, pero del lado derecho. Ándale ahí. 0, correcto. Entonces, ahí ya, en una nueva línea ya vamos a reconocer cuál es la M y la N. M de XY sería esa, ándale, esa que acabas de poner, ¿no? Esa sería la M de XY, mayúscula. M de XY, M de que depende de X de Y. M, es una función de dos variables. O sea, tienes que abrir paréntesis, M, paréntesis, X, Y. No, no, M, paréntesis, el paréntesis que tienes a la izquierda, ese quítalo. O quita todo, no quítalo todo. Ajá. Y inserta otra vez, ¿no? M mayúscula, paréntesis, X, Y, minúscula. Es igual. Y entonces vas a copiar la función que tienes ahí multiplicando al diferencial de X. Sería X más Y más 2, pero si no la puedes copiar, la escribes mejor, ¿no? Ahí y quitas el de X, quitas de X. Y lo mismo para la N, pero con la otra parte, ¿no?
n. Ahí sería x menos y menos 4. Bien. Minúscula. Minúscula la y. X menos y menos 4. Ajá. Ahora, si quieres agregar un comentario ahí antes de, después, no, más arriba. Esa es la forma diferencial. Quiero que lo tengan presente. Entonces, por ejemplo, ahí agrega un comentario que esta es la forma diferencial de la ecuación. Forma diferencial. Ajá, con forma diferencial, correcto. Y ya ahí lo tienes anotado, ¿no? Bueno, ahora entonces hay que, así como está, la afirmación que hicimos es que esa m y esa n no son homogéneas. Hay que pasarle el parámetro t. Entonces vamos a poner m de t, m paréntesis tx, ty, m paréntesis tx, t, ty es igual. Pero entonces ahí lo que tienes que hacer es cambiar en lugar de x, poner tx, y en lugar de y, poner ty. Sería tx más ty más 2. Entonces de ahí hay que agregar un comentario, quizás en la forma en que lo hiciste, así con una flecha o esto. N sería, n es menos tx, porque hay un signo negativo. N es menos tx más ty más 4. No, ahí sí está bien, ahí sí está bien. Pero ya cuando sustituyes tx, ty, es menos tx más ty más 4, por el signo negativo que tienes arriba. Ajá, gracias. Ahí, entonces hay que hacer un comentario de que ahí, en la forma que lo hiciste, agregar un comentario y indicar que eso, o sea, ahí el comentario sería indicar que no son homogéneas, pero ¿por qué? No son homogéneas. Porque esa m de tx, ty no la puedo ver como una potencia de t, es decir, el t, no puedo factorizar el t. No puedo factorizar ese t por ese 2 que aparece y ese 4 que aparece. Es decir, ese 2 y ese 4 están sobrando, entonces anótalo si quieres, no puedo factorizar el t. Ajá, entonces como no lo puedo factorizar, no lo puedo sacar a una potencia. Entonces, pues no, no son homogéneas, ¿no? Ya. Quizás ahí hay que preguntarle a alguien si tiene alguna duda con lo que acabamos de escribir ahí, o lo que acabas de escribir. ¿Alguien quiere comentar algo? Ahí la ecuación diferencial está respecto a dos variables, ¿verdad? Independiente. No, Oh. no. La ecuación diferencial está en dos variables, ajá, sí, son dos variables involucradas por definición de ecuación diferencial. La x, la y, ajá. La y es función de x. Pero lo que estamos, a este ejercicio rápido fue para identificar eso, que la m y la n de esa ecuación diferencial no son homogéneas. Y debido a ese 2 y ese 4 que no puedo despejarlo, no puedo factorizar el t ahí. Entonces eso era lo que quería que observáramos, que no son homogéneas, no es la ecuación diferencial así como está, no es homogénea.
pero puedo hacer una reducción para que se vuelva homogénea, y eso es lo que se llama reducibles a homogéneas. Luego que ya sea homogénea hay que reducirla a una separable y luego integrar. Por ejemplo, ahí en eso mismo, bueno, ya tenemos que no son homogéneas. Entonces, ¿qué parámetros o qué es lo que haría, qué debería de cambiar ahí para que puedan ser homogéneas? Tengo que quitar ese 2 y ese 2 y ese 4. Ese 2 y ese 4 es el que me está estorbando para que sean homogéneas y pueda factorizar el t. Y eso lo tengo que hacer analizando eso de x más y más 2 y x menos y menos 4. Hacer un cambio de variable conveniente para que elimine ese 2 y ese 4. Y la ecuación se vuelva ya homogénea. Ajá. Bueno, guarda, por favor, tu archivo, lo sacamos el próximo lunes, otra vez, para que estudiemos esta ecuación y veamos cómo se vuelve homogénea ya. Voy a ir terminando la sesión porque les comento que no sé si ahorita no la ha cerrado, alguien llevó el tiempo, si llevamos más de 1 hora. ¿Se acuerdan más o menos a qué hora comenzamos? Llevamos la hora exacta, profe. Sí, profe. Ajá, entonces no ha indicado nada. No, y lo indica 5 minutos antes, no ha indicado nada, como usted no está pasando. Ajá, entonces observo que a lo mejor pueda cambiar si te conectas con un dispositivo y te conectas con otro. Eso es lo que puedo pensar, pero no necesito confirmarlo, porque ahorita ya, siendo esa tolerancia de 1 hora, ya era para el que nos hubiera avisado, pero pues no lo ha hecho, entonces ahí seguimos así. Ajá, entonces, yo les envío una actividad esta semana del tipo de cuestionario, voy a buscar otra actividad y se las hago llegar a su correo, por ahí estén atentos, ¿no? Sí, profesor. Sí, profe. Son Yo tengo una cuestión. Son ponderables las actividades que estoy enviando, ¿eh? Sí, tómenlo presente para que contesten, se tomen su tiempo de resolver el ejercicio que está preguntando, contestar adecuadamente, porque sí son ponderables. Ajá, adelante. Ah, bueno, es que yo inicialmente era del grupo de la tarde y Ajá. ayer, a mí no me llegó el correo de que no iba a haber clase. Ah, no, sí, hoy nos conectamos más al rato. ¿No te llegó el correo de que hoy no, No, de pero que ayer? me cambié a la mañana, o sea, le había Ajá, comentado. Y ajá. ayer estuve esperando en la mañana, pero no me llegó el correo de aviso de que no iba a haber clases ayer. No, sí te debió de haber llegado. Revisa en el spam, si no, mándame un correo. Mándame ahorita un correo para que yo revise tu dirección de correo. Sí, profe. Porque el lunes comentaron lo mismo y concluyeron que luego se remiten los correos a una carpeta de tu buzón, que es un spam o algo. Entonces, revísalo antes. Si no lo tienes, sí envíame un correo para que yo revise que en el correo de enviados estés. Ok, vale, gracias. Sí, bueno, entonces, sería todo por esta semana. Nos conectamos el día lunes. Yo les hago llegar